¿Sabes? Me dijo hace poco alguien, mi padre murió sin creer en Dios, era un tipo ateo. Así que yo dudo que pueda volver a verlo. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes que no creyó? ¿Quién conoce los pensamientos finales de una persona? ¿Quién? ¿Quién sabe lo que ocurre en los momentos finales de alguien que se está yendo? Porque la eternidad puede doblar la rodilla más soberbia, ¿o no? ¿Alguien podría mirar el inmenso abismo de la muerte sin murmurar una oración pidiendo ayuda? Hace poco alguien muy conocido que trabaja de hacer un papel de villano me decía, estuve a punto de morir o estuve muerto y la verdad que replanteé mi vida. Sentí que tenía que poner en orden muchas de mis cosas. Y nuestro Dios que escucha al humilde, ¿cómo no va a escuchar eso? Nuestro Dios, ¿cómo no va a oír esa oración? No conocemos los pensamientos finales de un alma moribunda. Pero Dios, que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿quién dice que no escuchó la oración de ese ateo que viendo el túnel y viendo que se estaba yendo dijo, ay, perdóname, como el ladrón que estaba crucificado al lado de la cruz de Jesús? Entonces, cuando Dios nos llama a ese valle profundo, Él va a estar con nosotros. No, ¿de verdad nos vamos a atrever a pensar que Él nos va a abandonar en el momento de la muerte? ¿De verdad? ¿Obligará un padre a sus hijos a descender solo a las profundidades? ¿Un pastor va a exigir que las ovejas hagan sola ese viaje? No, no está solo. No está solo en el hospital, no está solo en el panteón. ¿Va a exigir Dios a su hijo que viaje solo por la eternidad? Absolutamente no. Y quizás no quieras molestar a Dios con tus heridas, porque tú dices, bueno, ya tiene bastante con las hambrunas, con las pestilencias, con las guerras. Pero ¿por qué no dejamos que sea Él quien lo decida? Tal vez dice, no, ¿qué voy a andar molestando a Dios? Y Dios tiene que decidir eso. Para ser ungida la oveja tiene que permanecer quieta, agachar la cabeza, dejar que el pastor haga su trabajo. La oveja no entiende qué es lo que repele a las moscas. No entiende cómo el aceite cura las heridas. Lo único que sabe la oveja es que algo bueno está pasando cuando está el pastor. Punto. Y en un mundo repleto de cansancio, hay una tierra que verdea, a una tierra que da misericordia. Así que mi querida oveja cansada, húndete en el pasto, olvídate de las moscas, bebe bastante agua, come rico y fundamentalmente viaja muy liviano. Viaja muy liviano, ¿sí o no? Olvídate de las crisis, de los problemas y vivir liviano. Incluso cuando te toque irte a casa. Incluso cuando nos toque morir, porque todos vamos por ahí. Hay una gira por el mundo que se llama Presidente, donde digo las 5 cosas de emergencia que yo haría si fuera presidente por 24 horas. Y una de ellas es reconciliarnos con la muerte. Y ahí la cosa se pone tensa. Pero empiezo a hablar de ese valle de sombra que el mismo pastor que nos pone aceite para que las moscas se vayan, que nos cura las heridas, que nos lleva a lugares de pastos delicados, que nos da de beber, es el mismo pastor que cuando nos toque partir nos va a llevar del otro lado, nos va a llevar en calma, en paz. Vamos a sentir esa calidez de haber vivido una buena vida, de haberte comido una buena porción de esta vida, y nos vamos a ir con estoicismo, sin degradarnos, enteros, estoicos, como debemos irnos lo que hemos vivido bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? ¿Son ovejas o no son ovejas? Sería maravilloso que acá en casa con ese marido que está tomando una cerveza ahora le diga, pequeño ovejo, eres un ovejo. Sería maravilloso que le digas a alguien a la derecha, a la izquierda, sos una oveja, eres una oveja. Bienvenido, David, qué lindo, teníamos un servicio desde temprano, qué lindo. Muy bien, una oveja. Mire, lo que pasa es que David viene en Copa Airlines.
Eres una oveja, somos ovejas de su prado. Dios nos ama, nos apapacha, nos abraza y nos dice: viajen liviano, que todo va a estar bien. Oveja cansada, no sufras más, alégrate. ¿Cuántos celebran a Dios por eso? ¿Cuántos dicen: ese es mi Dios? Alguien tiene que dar un aplauso gigantesco al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si crees que Dios te habló, si crees que Él te puede descansar, que ese aplauso sea la gran celebración, grande, gigantesca, única. Dale un aplauso grande al Señor, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¿Pueden sentirlo? El Rey ha hablado y el Rey está en casa, ¿sí o no? Las ovejas se hieren, nos herimos. Por eso regularmente el pastor inspecciona las ovejas, en busca de cortes, en busca de magulladuras, porque no quieren que los cortes se agraven, no quiere que las heridas de hoy sean las infecciones de mañana. Y como las ovejas, todos tenemos heridas, pero nuestras heridas del corazón producen desilusiones, y si no tenemos cuidado, esas heridas se transforman en amargura. Y como las ovejas, ¿qué necesitamos? Tratamiento. Nosotros también nos irritamos unos contra otros, nos damos cabezazos. La mayoría de nuestros problemas no son por ataques de grandes leones, sino por el enjambre de las pequeñas frustraciones de las moscas de cada día, ¿sí o no? Algunas de nuestras heridas más profundas vienen de darnos topetazos con las personas. Y el resto de nuestras heridas vienen de vivir en la pradera. Las ovejas tienen que sufrir de los arbustos, de las espinas, y nosotros tenemos que enfrentar el envejecimiento, las pérdidas, la enfermedad. Vive lo suficiente en la pradera de la vida y vas a sufrir heridas. Y si escuchas a un pastor, a un rabino, a un cura que te dice: en la vida con Cristo no hay heridas, es un timador. Porque caramba que la vida produce heridas, la vida de la pradera produce heridas. Y finalmente, hay un momento en la vida del rebaño cuando el pastor ya no tiene opción, y también lo menciona David. Tiene que llevar a sus ovejas a las montañas, porque el pastoreo de primavera ya dejó el suelo desnudo, de modo que hay que salir a buscar con las ovejas nuevos campos. Van a estar caminando durante semanas, meses, por esos senderos peligrosos, que son senderitos estrechos. Y sabe el pastor que hay animales salvajes que pueden atacar el rebaño, pero él tiene que buscar nuevas pasturas. Y las ovejas van avanzando despacio. Al final del verano ya subieron a los remotos prados alpestres, más arriba del límite forestal, y ya están allá arriba. La mejor ruta hacia la cima siempre es por los valles, siempre. Por eso dice David: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice aunque me muera, dice aunque ande, aunque pase. Y esto es algo que tienes que saber, que tenemos que saber por nuestra salud mental. Cuando el pasto escasea aquí abajo lo suficiente, Dios nos va a conducir hacia arriba, siempre. Por eso David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay palabras más amadas que esas. Están colgadas en los pasillos de los hospitales, garabateadas en las paredes de las prisiones, susurradas por los moribundos. Se hicieron centenares de canciones traducidas a 1000 lenguas, se han domiciliado en 1 millón de corazones. Si asististe a un funeral alguna vez, no importa la religión, oíste esas palabras: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Si caminaste por un cementerio, seguramente, te desafío, lo vas a encontrar en alguna lápida. Se citan en las tumbas de pobres, se hallan esculpidas en lápidas de reyes. Los que no conocen nada de Biblia conocen el texto. Los que nunca fueron a una iglesia pueden recordar el versículo del valle, las sombras y el pastor. ¿Por qué son tan apreciadas esas palabras? Yo pienso en un par de razones. David nos recuerda 2 cosas importantes que pueden ayudarnos a vencer el temor al sepulcro. Porque en una vida, mi querido, marcada por las citas con el doctor, citas con el dentista, citas con la escuela, hay una cita ineludible que todos vamos a tener que acudir:
la cita con la muerte. Acá nadie se sonríe, nadie me dice amén, se pone la cosa tensa, pero estaba consciente de eso. Y fuera de toda broma, es feo vivir enojado. Porque está bien que te enoje un chinito en la ruta que maneja mal. Copa Airlines te enoja. Pero a veces hay enojos que no tienen sentido y decimos, ¿pero por qué son? Me acabo de levantar. Me levanté a las 7:15, ya estoy gritándole a los chicos, haciendo un escándalo por nada. Y eso son olas de preocupación, deshidratación del alma, falta de esperanza. Vemos el futuro y las cosas vemos que están peores que antes. Insomnio, soledad. Soledad no por elección, sino porque no queda opción. No es ausencia de rostro, sino ausencia de intimidad. Resentimiento, irritabilidad, inseguridad. Esos son los síntomas de la sequedad en lo profundo de nuestro ser. Capaz que pensaste que la ansiedad que tenías era hereditaria. Hay gente que se conforma diciendo, bueno, hay personas que nacen con el colesterol alto, otros con calvicie prematura. Yo heredé la ansiedad de mi madre. No, eso no se hereda. El entorno te puede ayudar, el sistema de creencias a pensar más o menos igual, pero la ansiedad es algo que habla que nuestro interior se está resecando, no nacimos así. A una mamá no le dicen, mamá, la felicito, le acaba de nacer un bebé ansioso. Uno se va, eso es una ansiedad, es un síntoma, una patología en todo caso adquirida. Entonces lo que el H2O le hace a nuestro cuerpo, Dios lo empieza a hacer por nuestro corazón, ablandarlo endurecido, enjuagarlo oxidado. Y nadie le da instrucciones al agua. Antes de tomarla no miramos el líquido y decimos, bueno, necesito 10 gotas en la vesícula, 50 en el sistema cardiovascular y el resto diríjase a mi cabeza que me duele. No, el agua sabe dónde ir, sabe a dónde le hace falta en tu cuerpo. Y Dios también lo sabe. Él no necesita nuestras instrucciones. Por eso dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es dejarnos que Él nos lleve aguas de reposo. Y la clave para conseguir agua la tiene Él. Él es el que sabe dónde están los mejores abrevaderos. Si no nos conduce a los abrevaderos de agua pura, vamos a terminar acabando bebiendo cisternas contaminadas, donde eso pasa con las ovejas, adquieren parásitos como nemátodos, lombrices hepáticas, otros patógenos, porque beben cualquier agua. Y la vida nos dice que nosotros también solemos beber de las cloacas. Por alguna razón terminamos bebiendo de las cloacas. Hay gente que cree que va a calmar la sed de la vida con más ciencia. No está mal estudiar. Pero otros creen que lo van a calmar con más excentricidades, con más arte, con más cultura, con más música, con más placer, con más sexo. Yo tengo muchos amigos que son artistas famosos y que me dicen, a mí la vida me parece un absurdo. Y a lo mejor tienen un Oscar sobre la chimenea. Pero han bebido por años de los pozos de la fama, los premios, el dinero, y no pueden apagar la sed del alma, están sedientos. Ayer mismo el reconocido Alejandro Sanz, que me viene así como diciendo, ¿quién es? ¿Que me va a entregar sus emociones? ¿Que me va a pedir que nunca la abandone? ¿La conocen? El corito del corazón partió. Bueno, alarmó a todos escribiendo, tuiteó, posteó, dijo, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quería decirlo. Estoy triste, estoy cansado, estoy trabajando para que se me pase, pero a veces no quiero ni vivir, literalmente no quiero ni estar. Quería escribir esto para ser sincero, que por no entrar al ruido inútil, hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Alejandro Sanz, sí, todo el mundo, Univisión, Telemundo, las cadenas IBC, CNN, está deprimido Alejandro Sanz. Eso es la punta del iceberg. Nada más que Alejandro Sanz es famoso. ¿Cuántos se levantan a la mañana y dicen, yo no sé ni por qué estoy? En el caso de Sanz, yo no sé qué hay en la cima que los asusta tanto. A lo mejor se cumple lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cloacas que no retienen agua. A lo mejor es eso.
A lo mejor es que la gente, en el afán de calmar la sed, va y toma cualquier agua. Y David sigue diciendo, no solo me da de comer, sino que el pastor me da de beber, sino que también unge mi cabeza con aceite. Y acá nosotros le damos una connotación espiritual, pero a la práctica, a la comparación de David, a la metáfora. ¿Qué tiene que ver el aceite con las heridas que producen las desilusiones de la vida? Entonces necesitamos aquí una breve lección de ganadería que nos va a ayudar. Yo no sé mucho de ganadería, pero puedo dar una breve lección. Soy un picoteador de todo. Y aparece el gran rey David. Y en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Claro, uno lo relaciona con un pastor de hoy, un pastor de una iglesia, pero está hablando de que él se considera una oveja. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Jehová es mi pastor. Yo digo, ¿no podría haber pensado David en una metáfora mejor? ¿Por qué no eligió otra cosa que no sea una oveja? Algo como, Jehová es mi comandante en jefe, y yo soy su soldado de las Fuerzas Armadas en combate contra las filas invasoras. Claro, porque el guerrero recibe un uniforme, un arma, a veces una medalla. Oh, Jehová es mi inspiración, y yo soy su cantor. Estamos en el coro de Dios, es una tarea halagadora. Oh, Jehová es mi rey y yo soy su embajador. ¿Por qué? Porque cuando habla un embajador todos callan. Todos escuchan cuando cantan los trovadores de Dios. Todos aplauden cuando pasa el guerrero de Dios. ¿Pero quién se da cuenta cuando pasa la oveja de Dios? ¿Quién? ¿Quién nota cuando la oveja canta, habla o actúa? Solo el pastor, nadie más. Y ese es el punto exacto de David. Esa es la misma razón que no nos gusta ser oveja, que siempre estamos diciendo yo soy el campeón que declara, el empoderado que decreta, el león que ruge. Yo escuché por ahí, ruge si no quieres ser devorado, y nosotros, pero no sale. Y tú dices, bueno, pero aún así, ya sé, pero la palabra oveja no me representa. Entonces vamos a resolverlo haciendo una breve encuesta hoy, ahora mismo. Yo quiero que levantes tu mano si estas cosas te describen. Si alguna de estas te describen completamente y dices, ese soy yo, entonces yo voy a reconocer de que una oveja no te describe. Número 1, siempre puedes controlar tu carácter, siempre. Nunca estás malhumorado, nunca. Siempre optimista, moderado, ecuánime. Hipertérrico. Hay un terremoto, pasa por acá la falla de San Andrés, no hay problema. Confío en el Señor. ¿No? Está bien. Probemos por otro lado. Siempre estás en paz con todos. Eres un dulce de leche. Gandhi reencarnado. Hasta tus viejos amores te recuerdan con amor. Dices, qué buen hombre que era mi ex. Qué buena mujer que era mi ex. Una loca en su momento, pero ahora es una buena mujer. ¿Te describe? Sigamos probando. No tiene ningún temor. Te descubren un cáncer y sonríes, como que te digan tienes dolor de cabeza. Tu suegra se viene a vivir a tu casa y tú bostezas, está todo bien. ¿Te describe? No. Otra, no necesitas perdón. Nunca has cometido un error, estás limpio como la cola de un bebé recién bañado. Nunca hiciste trampa, nunca mentiste. ¿Te describe? Entonces, como no veo manos, interpreto de que no puedes controlar tu carácter, que alguna de tus relaciones están tambaleantes, que tienes muchos temores, que tienes muchas fallas. A mí me da la impresión y concluimos que sí eres una oveja y necesitas un pastor, que no te puedes limpiar solo. A mí me da la impresión que eres una oveja. Y la oveja necesita ayuda para descansar. Este es el punto. Y David sigue escribiendo en ese salmo maravilloso, en esa composición, en esa canción que no ha sido superada por ningún otro autor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Claro, uno
parece que es una licencia poética. A veces los autores se toman esas licencias que no significan mucho, pero esto no es una metáfora. David, como había sido pastor de ovejas, sabía que para que una oveja se eche a descansar, tiene que sentirse libre de temor, de tensión, de molestias y de hambre. Y si no, va a vivir cansada. Primero, que las ovejas son fáciles de asustar. Basta que una liebre brinque detrás de un arbusto, ponen estampida a todo un rebaño. Cuando una oveja, una sola, espantada, sale corriendo, la siguen un montón atrás sin preguntar qué fue lo que asustó a la primera. Siguen en los traseros de oveja. ¿Por qué corre? No sé por qué ella corrió. Corre y corre, las tipas corren. Son seguidores de trasero de oveja. De hecho, el trasero de oveja es hipnotizador. Quiten esa imagen mental. Pero son criaturas indefensas. ¿Cuál es el único recurso de la oveja? Correr. En el antiguo Israel, los pastores usaban el aceite para 3 propósitos: repeler los insectos, prevenir los conflictos y curar las heridas. Para eso era el aceite. Los insectos fastidian a la gente, pero pueden matar a una oveja. Las moscas, los mosquitos, los jejenes y otros insectos pueden convertir durante el verano una tortura para cualquier oveja. Moscardones, larvas, garrapatas, moscas nasales, tábanos, moscas negras, jejenes y otros diminutos insectos alados proliferan en el verano, allí en el oriente. Y a las ovejas les molesta especialmente la mosca nasal, porque si logra la mosca nasal depositar, como dice su palabra, sus huevos en la membrana blanda de la nariz de la oveja, los huevos se convierten en larvas con formas de gusano que vuelven locas a las ovejas. Entonces yo leí esta semana un libro que se llama La vida en el redil, donde el pastor decía, para aliviar esta torturante molestia, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra las rocas, contra los árboles, contra los postes, y algunas se matan en el afán de encontrar alivio. Ni hablar que se olvidan de comer, no pueden dormir, los corderitos dejan de mamar, dejan de crecer. Todo el rebaño se puede morir por unas pocas moscas. Y entonces viene el pastor y unge la oveja. Les cubre la cabeza con un repelente hecho de aceite. Y el olor del aceite impide que los insectos se acerquen y los animales están en paz. Una vez que aplica el aceite en la cabeza, hay un cambio inmediato del comportamiento de todas las ovejas. Cesa la irritación, la locura se termina la irascibilidad, la inquietud. Lo que nos hace perder el sueño en la vida también, como a las ovejas, no son los grandes problemas. Yo no creo que alguien se acueste aquí diciendo, ¿cómo me preocupan las bombas del Medio Oriente? Y no estamos desmereciendo semejante tragedia. Pues no creo que sea lo que te quita el sueño. ¿Quién de aquí le quita el sueño? ¿Dónde estará la Kardashian? ¿Quién se va a la noche pensando, pero cuál será la decisión del Fondo Monetario Internacional con respecto a la inflación de acá a la próxima década? A menos que te dediques a eso. Lo que no te deja dormir son las molestias de las moscas insignificantes, ¿sí o no? ¿Qué quiso decir con mi suegra? Hijo, voy a estar más cerca. ¿Qué quiso decir? Las pequeñas moscas de la vida nos llevan a la locura, ¿no? ¿Por qué me miró despectivamente? Me dijo que estoy más gorda. No sé por qué me lo dijo la arpía, que estoy más gorda. Vos veías. Perder lo que yo llamo la perspectiva. Y una sola aplicación de aceite del pastor no basta para todo el verano, ¿eh? Es un proceso que hay que repetir. El aceite también sirve para la estación de las preocupaciones y la estación de celo. Continuamente el pastor las tiene que estar ungiendo. Ojalá dijera, bueno, yo voy un domingo arriba y después ya tengo para todo el año. Tu abuela es continuamente.
Pero también hay que aplicar, insisto, el aceite durante el celo. Porque durante el celo, cuando las ovejas se ponen en celo, que andan buscando novio o novia, los carneros se pavonean por el prado, doblan el cogote, sacan pechitos de paloma allí, tratando de captar la atención de la chica nueva de la cuadra. Y cuando el carnero capta la mirada de la chica, levanta la cabeza y le dice: no quiero, nena. Sí, no soy de los canallas que solo buscan quitarte la lana. Puedes quedarte con la lana puesta. En ese momento aparece el novio de la nena. Dice: mejor que te vayas, cariño. Sí, las cosas podrían ponerse feas. Y los dos carneros bajan la cabeza y ¡paf! Comienza una riña a topetazos a la antigua. Y para evitar las heridas, ¿qué hace el pastor? Unge los carneros, les esparce una sustancia resbalosa, grasienta por la nariz y por la cabeza. Y ese lubricante hace que sus cabezas se deslicen y no se hagan daño al golpearse. Pero como la tendencia es hacerse daño, esas heridas son la tercera razón por la que el pastor unge a las ovejas. Porque la mayoría de las heridas son consecuencias de la vida de la pradera. Espinas que se encarnan, heridas en las rocas, el haberse rascado de una forma muy dura contra el tronco de un árbol. Así que aprendí con dolor, digo con dolor porque de la peor manera, a viajar con una carga liviana. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, no lo aprendemos tan fácil. Sí, para viajar, pero en la vida cotidiana no. En algún punto, cada día, entre el primer paso de salir de la cama y el último en salir de casa, tomamos alguna maleta en la vida. Caminamos hacia la cinta de equipaje y recogemos la carga. Y no recordamos haberlo hecho porque lo hacemos de manera subconsciente, inconsciente, ¿no? Todos recordamos tomar una maleta, pero no vimos ninguna cinta transportadora. Es porque no es la cinta del aeropuerto, es la cinta que está en nuestra mente. Entonces la maleta de la culpa, de la ansiedad, de la preocupación. Todas las mañanas tomamos un talego de descontento en el hombro y una bolsa de mano llena de ansiedad en el otro, y salimos cargados de casa apenas con un café, pero con un montón de cargas. Si a eso le agregamos una mochila de dudas, un saco de dormir de soledad, un baúl de temores, terminamos llevando más carga que un maletero de aeropuerto. Y no sabemos por qué vivimos tan cargados, pero estamos cargados. Y por eso llegamos cansados al final del día. Pero yo no me refiero a ese cansancio que se va con 8 horas reparadoras de sueño. Estoy hablando de arrastrar ese equipaje que es agotador, que nos mete en un tedio, que no nos permite siquiera las 8 horas, las 6 horas, las 7 horas de descanso reponernos. Siempre estamos cansados. Las personas actualmente tienen demasiado trabajo, poco sueño y a la vez van al reclamo de equipaje de la vida diario y recogen el bolso del cansancio. Entonces se le suma ataques al corazón, deslealtades, traiciones, deudas, cosas para pagar, batallas por la custodia de sus hijos. Y llega un momento que estamos por colapsar. Es más, no nos damos cuenta del impacto que causa el exceso de equipaje en nuestras relaciones. Porque ¿cómo abrazamos a otra persona si tenemos los brazos llenos de bolsos y de maletas y de equipajes? ¿Cómo podemos ayudar a otros si vivimos exhaustos? ¿Cómo bendecimos a otra persona si estamos siempre cansados? ¿Cómo podemos difundir perdón, otorgar gracias si estamos llenos de culpa, cargados de culpa? ¿Cómo ofrecer consuelo si estamos desalentados? No se puede. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos llevar la carga de otra gente si nuestros brazos están cargados por nuestra propia carga? Entonces, un momento que las cargas de la vida, la ansiedad nos vuelve viendo inútiles. En la vida hay pesos que simplemente no podemos llevar, no deberíamos llevar, pero lo cargamos de una manera inconsciente.
Y esta vida también está llena de incertidumbre. Vivimos con una ansiedad de miedo, con un presentimiento de que las cosas se van a poner peor. ¿Y cuál es nuestro primer impulso? Salir corriendo, porque somos ovejas, no queremos enfrentar. Por eso David aclara más tarde: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, Jehová, me haces estar o vivir confiado. Entonces nos olvidamos nosotros que muchos de los países ovejeros del mundo son regiones secas, semiáridas. El clima es seco porque las ovejas están a salvo en clima seco de parásitos, de enfermedades. Pero en esas zonas no se encuentran, obviamente, pastos verdes. Por ejemplo, Palestina, que es donde David escribió este salmo y donde guardaba los hatos de su padre, es un yermo seco, parduzco, quemado por el sol. Los pastos verdes no son un producto de la casualidad que uno dice: sí, allá hay pastos verdes. No, los delicados pastos de los cuales hablaba David es el producto de un arduo trabajo del pastor, la destreza en el uso de la tierra, el resultado de arrancar matorrales, arar profundo, preparar el suelo, irrigar con agua, atender las cosechas de forraje con la que se alimenta la majada. De manera que, desde luego, todo esto representa habilidad del pastor, que tiene que ser cuidadoso a dónde guía la oveja, si no se le muere de hambre. Nada sustituye al buen pasto. Nada sustituye a echarse a descansar y rumiar buen pasto. Y cuando las ovejas no consiguen pastos verdes, se ponen de mal humor y empiezan a pelear entre ellas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En toda sociedad animal hay un orden de dominación o rango dentro del grupo. En toda sociedad animal. En el corral de las gallinas, la ley del picotazo. En el ganado vacuno, la ley de la cornada. Entre las ovejas, la ley del topetazo. Porque no son tan bravas como para matarse, pero se topetean. Y cuando llega algún tiempo sin descansar, porque no están comiendo bien, generalmente, esto lo leía de un pastor de Palestina, dice que generalmente una hembra vieja veterana, aguerrida, arrogante, dominante, se levanta como la jefe de la manada de ovejas y mantiene su posición de prestigio a fuerza de topetazo la oveja. Yo me imagino, dice: escúchame, igualada, soy Edna y en este rebaño soy la que pisa más fuerte. Estamos, querida, no te cueles en la fila. Te pego un topetazo. Y si no estoy yo, está a cargo la Gertrudis, que está aquella con el moño en la sillita. Es mi oveja escudera de confianza. Pero apenas llega el pastor y las lleva a los pastos verdes, se acaban las rivalidades. Para que las ovejas no se peleen, tienen que estar comiendo pastos frescos. Esto es tan cierto como para las ovejas como para la gente. Cuando la energía no se consume exteriormente, se quema interiormente. El resultado es implosivo. ¿Cómo detener el chismerío en una iglesia, las murmuraciones? Poniéndolos a trabajar, enviándolos a África, Cuba, Venezuela, que los agarren Maduro, que los mandar los que estén en peligro. Los que estuvieron en Cuba nunca se pelearon. Porque veían los cubanos que están haciendo de acá, que está haciendo de acá, ay, se agarraban y se abrazaban hasta las más enemigas. Porque cuando uno no come bien, cuando uno no tiene una visión, en lugar de arrojar la red, arroja piedras. En lugar de extender manos de ayuda, levantamos dedos acusadores. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan. Y tristemente, ¿qué pasa? Quedan confundidos sin aconsejar, perdidos sin alcanzar y ovejas sin comer. Que es lo más triste que nos puede pasar. Y David continúa: no solo me lleva mi pastor a pastos verdes y delicados, sino que también junto a aguas de reposo, junto a una laguna, junto a un lago quieto, me pastorea. Aguas de reposo.
que no es lo mismo que agua estancada, agua reposada. Todos estamos familiarizados con la sed física. Si no sabían, nuestro cuerpo es 80% líquido. Aparte del cerebro y los huesos y unos cuantos órganos, todos somos globos de agua andantes. Todos. O sea que algunos no están gordos, están inundados. Deja de tomar líquido y vas a ver que los pensamientos coherentes se desvanecen, la piel se reseca, los órganos vitales se repliegan, hasta nuestros ojos necesitan humedad para poder llorar, la boca líquido para tragar, las glándulas requieren sudor para mantener fresco el cuerpo, nuestras células exigen sangre para hacer agua y sangre para transportar todos los nutrientes al cuerpo, nuestras coyunturas demandan fluido para lubricarse. Y si dejamos que nuestro nivel de agua baje, vamos a ver una explosión de síntomas, siempre. Boca seca, lengua pesada, dolor de cabeza, rodillas endebles. Y lo mismo pasa con nuestras almas. Entonces a veces los corazones deshidratados nos van enviando señales. Temperamentos irritados, no sabes por qué, pues estás enojado. Yo estoy a favor de trabajar duro, me gusta la actividad, pero yo digo, yo no quiero llegar al final de la vida y ser conocido como una persona que estuvo siempre ocupada. Lucho mucho con eso, No quiero que sea la primera palabra que le venga a la mente cuando ya no esté en mi funeral a todos y diga, pobre hombre, vivía cansado. Pero bueno, ahora sí descansa, por fin. Del trabajo y de coparle, por fin descansa. Solo hay otra criatura viviente en el planeta que tiene tanto problema para descansar como nosotros. No los perros que dormitan todo el día, ni los osos que hibernan 6 meses, los gatos tampoco, porque inventaron los gatos las siestas breves, las marmotas duermen 20 horas diarias, igual que tu hijo, 20 horas diarias. La mayoría de los animales suele descansar. Hay una excepción que le da título a este mensaje, que son esas criaturas lanudas que tienen poca inteligencia, que son lentas, y te aseguro que no hablo de tu suegra, estoy hablando de que la que no duerme es la oveja. No duerme. O sea, sí duerme, pero para que la oveja duerma no tiene que haber ruido. Mi amigo que viajó no podría estar al lado de una oveja. No tiene que haber depredadores alrededor. No puede haber tensiones en el rebaño. No puede haber insectos en el aire para que una oveja duerma. No tiene que tener sensación de hambre en el vientre. Y en este momento amerita una oportuna aclaración. No nos gusta que nos comparen con ovejas. Y es entendible. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Y nosotros decimos, sí, bueno, pero de tanto en tanto está bien que nos compare Dios con las ovejas, pero a mí no me gusta. Primero porque las ovejas son mensas. Se rió una oveja, pero es así. De todos los animales, es la menos capaz de cuidarse. ¿Quién vio alguna oveja que haga algo entretenido? Antes de la oveja Dolly, la oveja clonada, no había ninguna oveja famosa. Si hay una película de ovejas, es una película animada, pero nadie adiestra una oveja de verdad. Tenemos a Lassie, tenemos a Flipper, a Mr. Ed. No hay una Mr. Oveja que habla, no hay. Y hay apodos de animales para todos los equipos de soccer, de fútbol. Aquí en Estados Unidos están los osos, los leones, los tiburones, las águilas, los halcones, los toros, los panteras, los tigres de Bengala, los linces, los mapaches, los caballos salvajes, los coyotes de Tijuana. Están todos. Estos últimos no sé cómo se agregaron, pero saltaron y cruzaron y formaron un equipo. No conozco ni un solo equipo profesional, universitario, secundario, que se llamen las ovejas.
porque no podían lograr ni un grito decente para la barra. Las ovejas de Anaheim, no, no asustan a nadie. Ovejas, 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 no asusta. Las tipas son indefensas, no tienen colmillos, no tienen garra. Peor aún, las ovejas son sucias. Un gato se limpia, aunque use su lengua como papel higiénico, se limpia. Algunos no lo sabían, pero sí, así es como se limpia tu gato. Diga, ay, el gato es limpio. Con la lengua se limpia, pero se limpia. También el perro es limpio. Si tiene barro y es un perrito de raza, le molesta tener las patas. Una oveja se ensucia y se queda así. Si el pastor no va a sacarle la roña, la mugre, se queda así. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A cuánto nos gustaría cambiar eso? Bastaría decir, para alguno de los hombres, o todo el que deja de hacer ejercicios y no toma vitaminas se va a morir. No, Salomón dijo, aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo va a poner en su corazón. Salomón no es que fomenta una obsesión mórbida con la muerte, pero nos recuerda que hay que ser sinceros, que la muerte es inevitable. Por eso este pasaje, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, es a un ministro, a un pastor, lo que una anestesia a un médico. Hace poco yo se la apliqué al corazón de un querido amigo. Lo enviaron a la casa para que muriera junto a los suyos. Y ahí estaba en una camilla en medio de la sala. Al lado estaba el piano que tantas veces había tocado. Y estábamos desayunando juntos tantas mañanas ahí, y ahora estaba en una camilla lleno de sueros intravenosos, esperando morir. La última estación de la vida. Rostro pálido, labios resecos, arrugados. Y la enfermedad se le había quitado mucho, el apetito, la fuerza, sus días. Sin embargo, no le había tocado todavía la fe. Y me acerqué a su oído izquierdo a pedido de la familia, y le dije con voz suave, Juan Carlos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo, vamos a pasar por ahí. Y no abrió los ojos, pero apretó la mano de su hija. No habló, pero sus flacos dedos envolvieron mi mano, de modo que yo estuve seguro que el Señor le ayudó a llevar la última carga de la vida, el temor a morir, a pasar por ese valle. Entonces, aligerar nuestro equipaje significa encargarle a Dios las cosas que nunca debimos llevar. No tenemos que enfrentar solo la muerte, porque Él puede guiarnos a través de ese valle. Dios está comprometido a llevarnos a salvo a casa. Conocí a Carlos Andrés, estaba acostado con su libro favorito de historias bíblicas coloreadas. Lo leyó del principio hasta el final en la cama. Cuando terminó le dio un beso de buenas noches a mamá, a papá, a su hermanita, y luego le mandó un beso a papá Dios. Cerró los ojos, se entregó al sueño y despertó en el cielo. Carlos Andrés tenía 3 años. Y cuando se realizó el funeral, sus padres buscaron un video de Carlos Andrés bailando la bamba. Movía los pies en el video, en el memorial. Movía los pies, los brazos, movía la cabeza el chiquito. Y todos los que asistían al funeral se rieron. Y durante un momento no hubo ni leucemia, ni jeringas, ni diálisis, ni suero, ni quimio. No hubo lápida que esculpir, ni sepultura que cavar. Solo estaba Carlos Andrés bailando. Y cuando se detuvo el video, también se detuvo la risa. Y el papá y la mamá tuvieron que reiniciar el lento caminar por la sombra del valle de la muerte. Es probable que hayas conocido esa sombra, ¿cómo no? Quizás tus labios besaron la frente helada de un amigo, o tus ojos contemplaron el cuerpo sin aliento de alguien amado. Si es así, debes coincidir conmigo que el bolso de la tristeza es un bolso solitario y difícil de llevar.
Es difícil de llevar porque no todos entienden nuestro pesar. Al principio sí, en el funeral o junto al panteón, pero no ahora que la tristeza queda y permanece. Basta el olor del perfume o la colonia que usaba o la canción que le gustaba o la película que amaba y ya estamos otra vez en el valle. ¿Por qué la tristeza no se va? Bueno, porque sepultamos más que una persona, sepultamos algo de nosotros mismos, se nos murió un sueño. Alguien dijo, tratamos con algo más que recuerdo, tratamos con mañanas que no se han vivido. Entonces no solo luchamos contra la tristeza, sino contra el enojo. ¿Por qué? El enojo a veces navega en la superficie o profundo, pero el enojo vive en la casa del dolor. ¿Cómo que no? Enojo por el hospital, enojo por la enfermedad, enojo por el accidente en la ruta. Enojo que asume forma de preguntas. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? No te imaginas cómo cambia la percepción cuando uno deja de sentirse soy el guerrero, soy un príncipe, aunque quizás lo somos metafóricamente. Pero cuando uno dice, Señor, yo solo soy una oveja cansada. Y necesito descansar, y necesito tu unción, y necesito tu presencia, y necesito que me envuelva. ¿Están cansados? ¿Alguien está cansado de verdad? ¿Necesita el descanso? ¿Cuántos de verdad necesitan el descanso de los verdes pastos, del agua? ¿De verdad lo necesitan, sí o no? ¿Cuántos en el mundo han dicho, yo me siento cansado? Nada más con poner el título. Y yo quiero que hoy digamos, necesito descansar, necesito reposar, necesito alimentarme, necesito cantar, alabar, gozarme. Quiero orar por todos los que están del otro lado, por ti. Me encantaría que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Estoy cansado, perdona mis pecados, mi vida. Enséñame a ser mejor, entra en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, te recibo. Y ahora sí, me encantaría si tienes a bien que pongas tu mano en el corazón y me gustaría orar por ti. Estoy orando por todos los que están cansados, agotados, por los que necesitan una unción, por aquellos que las moscas de la vida han venido a atormentarlos, a quitarle la paz, el sosiego, el descanso, los sueños reparadores. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpida? Mi querida oveja princesa, mi querido príncipe, ¿cómo no te va a amar? Si el Señor sabe tu agenda, tus cosas, tus sueños, y te trajo para mimarte y decirte, no estás solo, te bendice el Señor, te ama tanto el Señor. Vamos a orar, todos orando. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido, Señor, lo que creo, me has dicho que diga a este tu ejército, a estas tus ovejas, hoy ovejas cansadas, agobiadas. Gracias, Señor, por este sosiego. Gracias, Señor, por esta presencia tuya. Gracias por esta atmósfera. Cómo no amarte, cómo no agradecerte. Faltan 3 minutos y antes de irnos, quiero que recibas de lo profundo del corazón una bendición para tus cosas, para junio, para que empiece junio en bendición, para que de aquí a diciembre tengas el mejor año de cielos abiertos, de puertas abiertas, de bendiciones maravillosas, donde Dios te bendiga en todas las cosas, familia, donde Dios te bendiga, mija, en todo, donde pequeño Dios te bendiga de una manera sorprendente, donde abra las puertas de los cielos de un modo grande, donde esas lágrimas sean las últimas que llores por el valle de sombras y de muerte, porque Dios estará contigo, porque Dios no te deja, porque Dios te bendice. Y yo creo que algo va a ocurrir en tu corazón, mente, alma y espíritu. Pueden sentirlo en casa, aquí. Gracias por esta tarde, gracias por la mañana, noche, donde sea que están viendo diferentes usos horarios. Te bendice el Señor, te da descanso para avanzar, para crecer. A los que están en un panteón,
a los que están en salas de cuidados intensivos, a los que están atravesando la peor crisis, la noche más oscura del alma. No te entregues, no te rindas, las mejores cosas están por delante, Dios no te va a dejar. Y no es religión, es creer de que Dios no te deja, es terminar bien la vida, es entrar aún en los sitios más oscuros sabiendo de que el pastor no te deja, ni con hambre, ni con sed, ni sin aceite, y mucho menos te dejará solo en los valles peligrosos, mucho menos permitirá que los depredadores que se cobren una víctima. Te bendice el Señor, te cuida, te rodea. Dile: Señor, me rodea, me cubre, me bendice. Y por eso vamos a celebrar cantando, adorando, diciendo: hay alabanza, alaba en todo tiempo, en todo momento. Dios te bendiga. Al resto del mundo, gracias por estar ahí firme como talón de oso. Nos encontramos dentro de 7 días. Chao, Dios te bendiga. Oveja cansada, no aflojes. Este mensaje va para los que hoy dicen: ¿por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con 7 u 8 horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y el cansancio del espíritu y de la angustia del alma, esa que termina en un surmenage o en un estrés. Y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque están los pastores, le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y dice: quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja, Cuatro años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca. Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces, cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3, si hay un depredador astuto escondido entre los arbustos, dice: ahí tengo a una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos, en algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo, y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice: esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así, porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebra la pata, le rompe la pata, comienza una lucha. El pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen, cuando estuvimos en Israel nos contaban los guías. Así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté: ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo: pero ¿es un castigo? No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana,
porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete. Cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando, y si me desvío me rompen otra pata. Su tendencia cambia, y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán, es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor, para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, un cuadrúpedo lo entiende. Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo, ay, pastor, quiébremelas. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. Eso es lo que dice el Señor que hace. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces a veces alguno de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos, pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito. Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio con un inconverso, le quebró la pata, la trajo de vuelta y al redil volvió. Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia, ¡trac!, nos quiebra y nos trae de vuelta y nos pegamos íntimamente a Él. Lo segundo que yo descubrí, e insisto, no porque conozco de ovejas, sino porque conozco de caminar con el Señor algo, es que el camino que transitamos es nuestro destino. Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía, tarde o temprano va a llegar a Egipto y no a Israel. Si te estás desviando y todo el tiempo estás perdiendo el gozo, no te van a recordar como un buen padre. Te van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice, yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta, quiero enamorarme de alguien que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola, y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice, yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan, pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta, la va a quedar así cuando la agarre, dijo la mujer. Sus hijos dicen, papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice, yo realmente deseo desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios, pero todos los días se levanta tarde, mira su Facebook, sus redes sociales, y vive atado al celular. Mi querido, por más que quieras tener una relación con Dios, Egipto es la próxima salida del freeway. Los recién casados deberían tener una seguridad económica a la edad de sus padres.
Sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos, en abusos de tarjetas de crédito justamente. Y yo les diría, espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando. Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia para desviarse a Egipto y a Siria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte con la pata quebrada y traerte de vuelta. ¿Qué trato de decir? Que a lo mejor esto que te está pasando no es una causal de que el enemigo metió la cola necesariamente, sino que Dios te corrigió porque te ama demasiado. Muchos están trabados en sus estatus sociales. Me consta, el Espíritu Santo me ha dicho, no ores porque no va a tener los papeles. Porque en cuanto tenga los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte, le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Pablo pide 3 veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el original hebreo habla de una suerte de tentación o pecado, algo que a él lo estaba realmente amedrentando, de modo que decía, mi carne hace lo que mi espíritu no quiere, y el Señor le dice, bástate con mi gracia. Le está diciendo, lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días, pero no voy a quitártela, dijo. Porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo. Si yo te sano la pata, te me pierdes. Has conocido el tercer cielo, has tenido revelaciones que ningún hombre jamás tuvo. Aunque te consideras el menor de los discípulos, fuiste el único al que yo le prediqué personalmente luego de estar resucitado. Podrías andar por la vida diciendo, a mí ningún hombre me pudo predicar. Cristo me tuvo que predicar camino a Damasco. Un hombre que manejaba ciudadanías dobles, que era multicultural, cosmopolita, que tenía su profesión, que se autoabastecía a sí mismo, letrado, que podía debatir con griegos, con los grandes cerebros de la época, con el Simi Valley de la época, que era Grecia. Era un hombre que necesitaba tener una pata quebrada. De otro modo, no sería el gran Pablo que conocemos y quizá hubiese seguido el camino de Judas o quizá otro. El Señor sabía que tenía esa debilidad, lo conectaría con Él y que Dios de ese modo se llevaría la gloria. Entonces lo que trato de decir es que a veces maldecimos una falencia, una minusvalía, algo que nos está faltando, y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios todos estos años. Por esa debilidad, por eso que no dejas de orar, es que estás aquí. Dios nos conoce. Tú dices, no, si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, yo le voy a servir. Tu abuela, ¿sabes la gente que yo conozco? Tu abuela, dice el Señor en Proverbios 8:16. ¿Sabe la gente que yo conozco? Que dice, voy a sembrar el día que Dios me prospere, $1 millón van a ir para la iglesia. Y Dios dice, no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto recibe ese dinero empieza a decir, bueno, primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia, y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe, porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Mira, voy a contarles esta maravillosa historia. Una cita anónima sobre el liderazgo me recordó algo que es fundamental y que alguna vez lo hablamos en las reuniones de ADN con el liderazgo de esta congregación, y que es que la mejor manera de saber cuando una persona está preparada para liderar a otras es cuando es capaz de liderarse a sí misma. Una persona que puede liderarse a sí misma, que tiene autocontrol de su carácter, de su temperamento,
de su forma de ser, es una persona que puede liderar a otra. De otro modo no puede liderar, no puede llevar adelante ningún proyecto de vida y mucho menos conducir a otros hacia un nivel de vida mejor. Es la astilla que menciona el Señor en Mateo 7. Jesús dijo que había que sacarnos la viga que tenemos en el ojo antes de realizar una cirugía para eliminar la pelusa del ojo del prójimo. Que es imposible que uno pueda ayudar a otros si primero no quita lo que le molesta personalmente. Pero la tendencia humana siempre es pensar de esa manera. A veces queremos establecer una institución para instruir a otros sobre la limpieza del hogar y en casa tenemos los restos del huracán Andrew. En casa tenemos un caos, pero siempre queremos que el otro sea el que tenga la limpieza. Aconsejamos a otros sobre las incapacidades y a veces nos mantenemos ajenos a las nuestras, a las propias, a nuestros problemas, ¿no? El Señor lo dijo, ustedes, fariseos, le imponen cargas a las personas que ustedes mismos no pueden llevar, no pueden cargar. Y nosotros siempre hablamos de llevar a otras personas a Cristo, ¿no? Decimos, vamos a predicar, a llevar a personas que no conocen del Señor, a llevarlos a la cruz. Y ahí está la clave, preguntarnos si nos podemos llevar nosotros mismos a Cristo. Y no hablo de aceptar a Cristo por primera vez, que la mayoría lo ha hecho. Me refiero si tenemos la capacidad de volvernos a comprometer con el Señor cuando estamos alejados. Se trata de renovarse. La Biblia es una continua renovación, nos lleva a renovarnos todos los días. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero darle esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo? Bueno, aquí los estoy entrenando como leones, eso hubiese estado bien, o como tigres, o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador, porque las ovejas son frágiles, vulnerables, son un tanto torpes. Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas, somos propensos a accidentarnos, a perdernos, a descarriarnos. Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor. No hay ovejas salvajes. No hay ovejas que anden por la pradera de manera salvaje y puedan sobrevivir. Después todo el resto de los animales tienen su versión del salvajismo, tienen su versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje, un perro puede ser salvaje, pero no una oveja. Una oveja necesita un pastor. Por eso esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara con ovejas, porque no podemos vivir solos estamos a la deriva, como un cometa sin cuerda, como una hoja en la tormenta. Y ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Bueno, yo tengo 3 causas comunes por las cuales nos desviamos y no nos renovamos, como les decía recién. Primero, no cuidamos como ovejas las fortalezas, o sea, lo que nos hace fuertes no lo solemos cuidar. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse a veces en nuestra mayor debilidad. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia, el don de ayudar, si no lo cuida, puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer, porque no puede ayudar a todo el mundo, y empieza a sentirse abrumado, y lo que fue al principio un regalo de Dios se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tiene el deseo de ayudar, se ve impotente para ayudar y entonces vive preocupado, vive cargada o vive angustiado por todo lo que no puede hacer. Si Dios le da a alguien el don de sabiduría y esa es su fortaleza,
Sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas, o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? La segunda cosa que yo veo por la cual nos descarriamos, además de descuidar lo que Dios nos da, las fortalezas por alejarnos del pastor, es que cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría, lo que yo llamo la alegría robada. David, cuando peca en el Salmo 51, 12, él dice, entre otras cosas, devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. No es casual lo que está diciendo el salmista. Yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría de la salvación. A veces el enemigo nos desvía del camino, nos quita del corral, y al alejarnos del pastor nos quita la alegría. Cuando uno pierde la alegría, todo se hace cuesta arriba. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos, pero también se va por acontecimientos. Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Mire cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa, esos son momentos. Entonces la alegría no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el gozo de servir al Señor. Decir, bueno, mira, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con mis hijos, bueno, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen, que los ángeles no pueden tener, de servir al Rey de Reyes, de servir al Señor de Señores. Eso me tiene que producir una alegría que compense la vida común o la vida rutinaria. Lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Y la palabra dice en Juan 10:4, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mi pregunta esta mañana es, ¿reconoces la voz del pastor? Tú dices, es que no lo estoy escuchando. La pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si estás escuchando. Lo diré otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Nunca deja de transmitir las frecuencias, son como las frecuencias de radio. En este momento estamos con un montón de ondas televisivas y radiales que están cruzando esta arena. Tú dices, pero yo no escucho ninguna radio. No, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasarla. La primera es la que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y, entre otras cosas, no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora, ¿me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga algunos tips que he aprendido. No sé mucho de ovejas, pero sé algo de la vida, porque he vivido, en mis 32 años de vida he vivido mucho. Y sé algo, no, ya voy para medio siglo, pero en mi medio siglo de vida yo he aprendido algunas cosas, porque en ese medio siglo he estado mínimamente unos 42 años en las cosas del Señor, desde chiquitito. Y entonces he aprendido muchos tips en esto de perderse y de ser encontrado. Porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida, que me venga a buscar. Y el pastor es fiel para buscar, siempre. ¿Es fiel para buscar el Señor o no? Lo es. Pero ser encontrado requiere cierta cooperación de nuestra parte. Como les dije recién, envejecer es automático, madurar es opcional. Y para ser encontrado, la fe está vinculada siempre a la acción. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados. Yo acabo de darte 3 razones por las cuales quizás te sientas que no estás renovado.
Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando obras de grandes pintores, Rembrandt, Monet, Van Gogh. El hombre compraba las pinturas y las exhibía en su propia mansión. Así que cada vez que volvía de un viaje, ponía en su propiedad aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron y el muchacho creció, el hijo creció. La nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender su país. Y después de unos meses de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto en acción, había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo, y varios inviernos pasaron, y con el dolor el padre no lograba sobreponerse, no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad, un soldado se presenta a su puerta, era jovencito, y le dijo: Señor, dijo el joven, yo estaba en el mismo pelotón de su hijo durante la guerra, nos hicimos muy amigos, y a menudo él me hablaba acerca del amor que usted tenía por el arte. Yo no soy un buen artista, pero una noche yo, en un descanso, dibujé el retrato de su hijo. No es mucho, no es un Rembrandt, no es un Monet, pero pensé que le gustaría tenerlo, es el retrato de su hijo. Y el dibujo se asemejaba notablemente a lo que era su hijo. Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo. Pasaron algunos años y el padre murió, y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron de todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas. Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo. Así que posibles compradores millonarios colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt o por un Monet. Pero para sorpresa de todos, la subasta no comenzó como había esperado, sino con una pieza, con un cuadro que no estaba en la lista, el dibujo hecho por el joven soldado. El subastador dijo: la subasta va a comenzar con el dibujo que hizo el soldado. Y para sorpresa de todos, que se enojaron, estaban desconcertados, los podías oír impacientes, enojados, diciendo: no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, por favor, salgamos de esta subasta ya. Y el subastador dijo: comienza la subasta con la foto, con el dibujo del soldado. $100. Aparte, es una subasta de millones. Empezar una subasta con $100 es una locura. Nadie ofertó. El subastador sigue diciendo: vamos, $100 es la oferta inicial. Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos: pasemos a los cuadros importantes. Y el subastador decía: no, primero es este cuadro, $100, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice: bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir, conocí al hijo, así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los $100. El subastador dijo: bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo: subastado por $100. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron: muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta. Y el subastador dijo: no, la subasta se termina aquí. Y dijeron: ¿por qué esa subasta está terminada? Es imposible. La multitud comenzó a protestar. Un coleccionista dijo: pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno, ¿por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada. No puede ser, insistían los coleccionistas. Y entonces el subastador
lee una parte del testamento del hombre que dijo, es muy simple, según el testamento del padre, dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo, y aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas al hijo? ¿Cuánto dice Señor? Ese es el Señor que quiero, puro, sencillo, simple. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia. Y el Señor te dice esta mañana, ¿quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Puedes liderarte a ti mismo para volver a casa? ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino de regreso a casa, cerca del Hijo, y te llevas todo. No hay nada mejor que estar cerca del Hijo, aunque tengas que venir cojeando. Pero es maravilloso cojear, porque significa que es la marca que tuviste un encuentro con Dios. Antes del gran suplantador llamado Jacob, yo prefiero al príncipe con Dios llamado Israel, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor dice, tú vas a tener un encuentro conmigo, te guste o no te guste, me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Vamos, digo, qué corazón agradecido uno tiene que tener para saber mirar el pasado duro, el fracaso, los tiempos de hambre, los tiempos de ingratitud, y no perder la sonrisa, decir, no, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter, y quiero olvidar todo el dolor para que no esté definida mi vida por el resentimiento, para que ese dolor no decida a la hora de tomar un camino, para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar o a detenerme, que es lo peor. Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor, pero que aprenda de todo lo que he pasado. Y nosotros, los hispanos, los latinos, la mayoría tenemos historias de pobreza, de escasez. La mayoría venimos de familias que han trabajado muy duro para darnos un futuro, para parar un hombre o una mujer de bien adulto en la sociedad. No creo que haya gente aquí que me diga, bueno, yo soy tercera generación de millonarios, porque si es así necesito hablar contigo porque debes muchos diezmos. Yo creo que la mayoría venimos de historias de pelear palmo a palmo la vida, de abrirnos pasos en las crisis, en los momentos difíciles. Y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, con un dolor, porque no tuve, porque me faltó. O puede decir como José, no, realmente yo quiero saber de parte de Dios que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que soy, y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión, si José no hubiese decidido olvidar, se hubiese vengado de sus hermanos cuando ellos se pararon ante él buscando comida sin conocerlo. Pero él supo perdonar a partir de decir, Dios me hizo olvidar. Y cuando el rencor venía hacia él, porque era humano, cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar, yo creo que al nombrar a su hijo, que seguramente se portaría mal como todo niño egipcio, le tendría que decir, Dios me hizo olvidar. ¿Qué? Dios me hizo olvidar, pórtate bien. No se lo decía así, pero el nombre tenía un significado. Y cada vez que lo nombraba, Dios le estaba diciendo, no traigas los errores del pasado al presente, porque te van a hipotecar el futuro. Y esa es la palabra que Dios tiene para muchos esta mañana. Tus errores te tienen que catapultar, los tienes que capitalizar para que te sirvan para ayudarle a tus hijos, a tus nietos. Un día sentado en una silla y decirle, hijo, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. No quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Esos son los consejos de Pablo en las Escrituras. Pablo cuenta sus naufragios, sus cárceles, sus prisiones, sus torturas, no para que tengamos que pasar lo mismo, sino que la evitemos,
Para que muchos de nosotros digamos, yo no necesariamente no tengo que pasar por esos sitios. Los padres que amamos a los hijos no queremos que pasen la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad. Y es entonces cuando le decimos, hijo, dije en el servicio del domingo pasado, en el segundo, que tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que las olvidamos, las sacamos y siempre nos estamos acordando las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan, porque aunque tu esposo haya sido el peor hombre de la historia, tu ex esposo, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida, porque siempre vas a estar comparándolo con la mala experiencia que tuviste. Si tu esposa también fue mala, tu ex esposa, o tal vez enviudaste y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia. Si esa mala experiencia todo el tiempo la traes al presente, no vas a poder tener una segunda oportunidad. Así que un nombre del hijo de José honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición, porque el primer hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. El segundo, Dios me ha hecho prosperar. No dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que llamaba al segundo hijo decía, Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe. El segundo nombre del hijo era declarar de que estaba siendo próspero, aun cuando vendrían los años de hambre, aun cuando la palabra dice que iban a venir los días malos. José decía, Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en la tierra de aflicción. Qué lindo es tener esas dos cualidades, esos dos adjetivos. Dios me hizo olvidar lo feo y Dios me ha hecho prosperar en el presente. ¿Alguien necesita estas palabras? Dios te va a hacer olvidar. Dios me dice que te diga, te voy a hacer olvidar los momentos tristes, el abuso, el funeral, el dolor, el ataúd, las noches llorando, los momentos de angustia. Te los voy a hacer olvidar. Vas a decir, es como que no pasó. Te vas a sorprender porque vas a sentir que esa vida no te pasó. Tú dices, ¿puedo olvidar 15, 20 años, 30 años? Sí. Cuando el Señor llega a tu vida es como que desfragmenta el disco rígido, limpia lo que te ocupa lugar y lo que no puede definir tu presente ni determinar tu futuro. Es como que va a desfragmentar el disco, va a limpiar el disco rígido de toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante años. Y te va a decir, a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques. Yo voy a hacer que olviden el pasado de dolor, de aflicción, y los voy a prosperar, los voy a bendecir, les voy a multiplicar todo lo que tengan delante. ¡Aleluya! ¿Lo creen de verdad, sí o no? Pero no ahora, porque ser agradecido implica admitir que estuviste en necesidad, que tenías lepra. ¿Y quién querría mostrar debilidad cuando se tiene una imagen que proteger, no? Así que tal vez ellos son arrogantes. Y la Biblia narra que 9 de cada 10 no agradecen a Dios. Si esta historia nos muestra algo es que cada 9 de 10 sufren de ingratitud. Y eso tiene unas proporciones epidémicas. Si de cada 10 que Dios toca, que de cada 10, 9 son ingratos, es que Dios está dando una estadística que todavía se sigue manteniendo. Un desagradecimiento absoluto dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Un desagradecimiento absoluto porque no te dieron el crédito, porque vas a collection, porque no pudiste comprar la casa, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra. Un desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. 9 de cada 10 no agradecen.
Por eso vuelvo a la historia de José y digo, hay otro hombre en las Escrituras que tiene más motivos que él para ser desagradecido. Casi no lo encuentro. Él y tal vez Job. Pero José es el hombre que más amargura puede tener. Lo vendieron sus hermanos, lo tuvieron como esclavo. Estuvo años en la cárcel. Dicen que la cárcel le arruina el carácter a cualquiera. ¿Quieres a un hombre amargado en la vida? Llévalo a la cárcel, a la celda por algunos meses y ese hombre jamás será igual. Es mentira que se reinsertará en la sociedad. Eso dicen los que han estado privados de la libertad. Sin embargo, José está en la cárcel, casi parece que se va a pudrir ahí. Y cuando él llega donde Dios lo quiere llevar, él dice, Dios me ha hecho olvidar del dolor y me ha hecho prosperar. Esos son los nombres de sus hijos. José es ese uno de los 10 que tiene un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística, ¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen o de esos que pululan las iglesias hispanas y se quejan porque el estacionamiento no es muy cómodo? Esos que se quejan porque aquí no me dan café, porque aquí el pastor nos saludó, porque el disco está caro. Pero hay tantas quejas. Y yo digo, ¿cómo alguien puede tener tanto tiempo para quejarse? Bueno, cuando falta agradecimiento. ¿Por qué ese desagradecimiento? Alguna vez yo les conté que descubrí la respuesta de por qué mucho tiempo estuvimos desagradecidos. La respuesta yo la descubrí en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, hace muchos años. Creo que fue uno de mis primeros viajes a España. Había un volcán que había erupcionado cerca del aeropuerto de Madrid, de Barajas, y entonces todos los vuelos estaban demorados, o lo que es peor, cancelados. Y yo recuerdo ir al counter, al escritorio donde atienden a los pasajeros, y le dije, por favor, yo necesito viajar. Y entonces nunca olvidaré lo que ocurrió, porque luego de estar discutiendo con la señorita, ella me dijo, señor, a ver si me entiende, es que no tenemos cupo en clase turista. El único sitio que yo tengo es en primera clase, no sé si a usted le molesta. Le dije, no me molesta, siento en mi corazón que voy a hacer el sacrificio de pasar a first class. Nunca voy a olvidar que del otro lado del pasillo había un gruñón, era un gallego, y estaba tan enojado porque desde que subió dijo, pues mira que aquí ya no te dan champán, pues mira el juguito que te dan aquí de naranja, ni siquiera esto es naranja, decía él. Y yo que primero, casi estaba por no viajar. Segundo, iba a estar viajando como un fakir allá atrás. Ahora estaba sentado en clase ahí en primera. Digo, ¿cómo se puede quejar por el champán este hombre? No es un privilegio que estemos delante y que vamos a volar. Pero había una diferencia sustancial entre un corazón desagradecido del gruñón y el corazón agradecido de este flaco. ¿Saben cuál era la diferencia? Él pagó para sentarse ahí, yo no. Él estaba por justicia, yo por gracia. Y la justicia y la gracia hace que seas agradecido. ¿Me están siguiendo, sí o no? Esa es la diferencia entre justicia y gracia. Cuando yo me encuentro con colegas, con pastores frustrados, porque sus iglesias no crecen, porque tienen divisiones, cuando vamos al meollo de la situación y realmente somos amigos y podemos hablar qué es lo que se ve por encima de la periferia, ellos siempre coinciden en que algo como, imagínate Dante, yo estudié en el seminario, yo sabe los diplomas que tengo, 3 idiomas hablo, yo soy un teólogo. Esto me lo dijo un pastor amigo argentino que está aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás, me dijo, o hace varios años, me dijo, Dante, yo tengo capacidad, ¿sabe lo que sería yo en Argentina? Me dijo. Y vengo acá con esto, algunos ignorantes, dice, algunos que ni estudiaron, y yo les quiero predicar la palabra y no me entienden. Y yo entendí que él de alguna forma había pagado para ser pastor, que él había estudiado, había colgado diplomas en la pared. Pero yo que estoy acá por un error de papeleo de los cielos, que alguien dijo, se les fue así algún ángel distraído, ¿qué voy a decir? Pero yo soy antenible. ¿Qué voy a andar diciendo yo? Yo digo, para mí todo lo que venga es gratis, es gracia.
Todo lo que venga es un tip de Dios, porque yo ni sé cómo llegué acá. Entonces mi corazón va a ser agradecido siempre porque no soy merecedor. Ahora, si crees que el mundo te debe algo, prepárate para unas cuantas horas amargas en tu vida. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. Para ti nunca el cielo será lo suficientemente azul. Nunca el taco va a estar bien cocinado. Nunca el universo será lo suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos y para que camines entre los mortales. Nunca el mundo va a ser digno de haberte visto nacer. Vas a llegar irritado y rezongando a una muerte temprana. Vas a morir joven, porque la amargura hace que las defensas del cuerpo bajen y te agarres cualquier enfermedad que anda dando vueltas por ahí. Los amargados primero siempre están amargados y después se agarran todas las enfermedades. Anda una gripe por allá, la gripe está en Tijuana y él hace y ya estornuda. De allá le viene, de la amargura que tiene. Sí, yo no digo que todos los que se enferman sean amargos, pero hay muchos que viven diciendo: no hay una enfermedad para mí porque estoy amargado, me hace falta algo. Sí, de la amargura se agarran todo. Prepárate para una muerte temprana. Vas a llegar irritado y rezongando a la tumba. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida, porque nunca cree que ha recibido tanto como cree que merece. Y entonces siempre le está faltando algo. El corazón agradecido, por otra parte, ve cada día como un regalo. Cada mañana es un regalo. Se enfoca menos en la almohada que le falta y más en los privilegios que sí tiene. El corazón agradecido es como un imán que recoge durante todo el día razones para estar agradecido. Se le pegan las razones. Y mira al cielo y dice: ¡wow! Millones de diamantes brillan en un terciopelo negro cada noche. ¡Oh, mira qué poeta! O sea, las estrellas, para que no entendió. Un milagro de músculos permiten que tus oídos escuchen estas palabras y tu cerebro las procese. Tus pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire por día. 11.000. ¡Wow! Eso ya debería ser un motivo para agradecer. Tu corazón palpitará 3 billones de veces toda tu vida. Tu cerebro es un auténtico generador eléctrico. Tú dices: bueno, pero todo eso no siempre me lo acuerdo. Bueno, pero sí por la mermelada, la tostada, por la frazada que te cobija, el chiste que nos hizo reír, el calor del sol que nos recuerda el amor de Dios, la lluvia que nos moja, por los aviones que sí llegan y nos estrellan. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios y nos aleja del temor. Hace con la ansiedad lo que el sol con la neblina matutina en los valles la disipa. Eso hace la gratitud. Y yo quiero esta mañana ofrecerte a que te unas a ese 10% que le ofrece a Dios un agradecimiento, una ovación de pie. Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo a Éfeso. Den gracias en todo, en todas las cosas. En todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios en todas las cosas. Lo que nos hace vivir, lo que nos hace respirar. Jesús, años más tarde, llega a la frontera entre Galilea y Samaria, y conocen la historia que entra a la aldea y hay 10 leprosos que gritan: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en algún recodo del camino, o quizás salieron detrás de unos árboles o de unas rocas. Y ustedes saben, los leprosos, se los he hablado en decenas de ocasiones: piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. La gente evitaba a estos monstruos, pero Jesús los perseguía. Cuando oyó sus gritos, les dijo: vayan y preséntense a su sacerdote. Los sanó y les dice: vayan y cuenten el testimonio de lo que ha ocurrido, preséntense. O sea, les da una orden. Ellos tenían que simplemente creer, al igual que José, que iban a olvidar su pasado y que iban a ser fructíferos, que todo les iba a hacer bien.
Para un leproso, ir a presentarse ante el sacerdote significa dar por sentado de que ya estaba sano, porque era el sacerdote el que determinaba que tú estabas leproso. O sea, así como un médico te da un diagnóstico hoy en día, una diagnosis de cáncer, de un tumor, de leucemia, y tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades hasta tanto un médico o un galeno te dé el diagnóstico. Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que decía, estás leproso, cuando él lo determinaba. Tú tenías algunos granitos, tenías alguna úlcera en la piel, quizás era simplemente que algo te había picado, quizás simplemente era una alergia, pero inmediatamente, como era altamente contagioso, tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos decían, rápido, ve al sacerdote, él determinará si esto es grave o no. Así que cuando iban al sacerdote, el sacerdote decía, estás leproso. Tú no podías regresar con los tuyos, no podías volver con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Era la última vez que habías besado o tocado tu familia, si es que tu familia te había dejado que los toques, porque ante la duda quizás decía, no nos toques, hasta tanto ver qué es lo que tienes. Y el leproso decía, el sacerdote decía, eres leproso. Te colgaban un cencerro como si fuese un animal, para que tú pudieras hacer tinín, 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 y nadie se te acercara. Era eso, decir, soy leproso. Eras la escoria, las heces de la sociedad, el último en el escalafón del ecosistema social. Y era el sacerdote el que podía declararte sano otra vez, que pasaba una vez en 1.000.000, porque era una enfermedad que te iba matando de a pedacitos. Tus miembros se iban literalmente cayendo, tus extremidades, las ratas se comían la falange de los dedos, los pies mordían los genitales de los hombres. La historia dice que eso es lo que ocurría, que perdían la sensibilidad de todo el cuerpo y de noche las ratas se hacían su festín con los leprosos. Así que por lo general no había antecedentes de leprosos que fuesen a ver a un sacerdote y el sacerdote lo declarara sano o dijera, oh, me equivoqué con tu diagnóstico. Realmente no era lepra, no había antecedentes. Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, les da una orden, dice, vayan a ver a los sacerdotes. Como si tú tuvieras cáncer, un diagnóstico en la mano, y yo te dijera, ve a ver al médico. No es que el médico ya me desahució, ve a ver al médico. Lo que trato de decirte es, antes de que llegues a ver al médico por una segunda opinión, en el camino tú estarás sano. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Vayan y vean a los sacerdotes. Nosotros leemos esto en la Biblia años después, fuera de la cultura, y no entendemos por qué la orden, pero los leprosos entendieron la trascendencia de esa orden, porque mientras iban caminando, el estigma iba a ser revertido. Mientras iban caminando, tiraron sus muletas, se despojaron de sus capuchas, sus espinazos empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, regresaron a sus rostros las sonrisas. Esa masa de miseria, esa masa de úlcera, se transformó en un coro que gritaba y brincaban llenos de salud. Desde lejos Jesús los vio danzando. Al principio se fueron así y de pronto se empezaron a enderezar y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó que regresaran. Imagínate. Vienes a pedir oración por un cáncer, te dijeron que el cáncer te va a llevar a la tumba y yo te digo algo como, dice Dios que te diga, ve otra vez al médico y se van a sorprender. Y tú vas al médico y el médico dice, no hay cáncer, señora, no sé, tal vez nos equivocamos, tiene que haber un error. Y tú no regresas a la iglesia a agradecer, tú dices, ya estoy sano, ahora puedo hacer lo que tenía pendiente hacer. Ahora puedo celebrar, puedo salir al shopping, puedo ir al mall. Ahora que estoy sano, no necesito ir tanto a la iglesia como cuando estaba enfermo. Y Jesús espera. Y espera a los 10 leprosos y esperó, y esperó, y esperó. Y algunos de sus discípulos se recostaron en el suelo, otros fueron en busca de comida. Jesús permaneció de pie, esperando. Quería oírles contar cómo fue el reencuentro con sus familiares. Quería escuchar cómo fue la reacción de sus esposas cuando vieron que Jesús, el Mesías, le había devuelto el esposo, el marido. ¿Qué habían dicho sus hijos? ¿Cómo se sentían ellos ahora que estaban sanos?
Así que esperó a los 10 leprosos que alguno viniera, 9, 8, aunque sea para darle las gracias. Pero la Biblia narra que uno solo regresó. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió y dijo a Jesús y le dijo: ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho. Este hombre era samaritano, no entendía nada de la ley, no era judío, era samaritano, oriundo de Samaria. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Este que ni siquiera de los nuestros, solo este extranjero volvió. ¿Dónde se supone que están los otros 9? No sé por qué no regresaron. Yo pienso que quizás estaban demasiado ocupados para estar agradecidos. Planeaban dar las gracias, pero no ahora. Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos. Demasiada ocupación para ser agradecido. O tal vez eran demasiados egocéntricos para ser agradecidos y la vida de enfermo había sido muy simple y ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, buscarse un trabajo. O demasiado arrogantes para ser agradecidos. Tal vez ahora ellos no andan contando que tenían esa enfermedad. No lo dicen mucho. Con un poco más de tiempo ellos tal vez empiecen a hablar, pero no ahora.